Gracias. Escribe, habla y sedúcenos, por favor. Muchas gracias. Un aplauso. Lo mejor de escribir un libro es que no hace falta que te mueras para que hablen bien de ti. Porque en la presentación siempre va a haber alguien que lo haga. Gracias, Jesús. Gracias a todos por estar aquí. Gracias porque hoy en día el tiempo es tan escaso que tener un tiempo para escuchar a alguien o para atender a alguien pues ya es un lujo. Gracias, por supuesto, a La Salle, a África y a Jesús, porque siempre, es verdad que siempre me he sentido aquí como en mi casa. Bueno, ya me gustaría a mí que mi casa fuera como esta, la verdad. Intento quedarme, pero no hay manera, me echan siempre cuando acabo el curso. ¿Qué le vamos a hacer? Y por supuesto, gracias a Lid por apostar por mí otra vez, por este estupendo libro que, como decía Nuria, pues al principio la portada no me gustaba, pero ahora voy con el teléfono a todos lados. O sea, que iré a la feria del libro y a todas partes, yo donde vaya, mi portada de mi libro, estaré yo con mi teléfono, que para eso me lo encontré en una tienda, me llamó la atención. Pero bueno, este teléfono es mi libro. Cuando lo vi y lo compré. Y sobre todo por ese estupendo título, que además ese sí que también es idea de Lid, y que es una triada, y las triadas en oratoria funcionan muy bien. Es fácil de recordar: escribe, habla, seduce. Hoy que está tan denostado lo del PowerPoint, como en la presentación que hice el día 9 no lo utilicé, hoy voy a utilizar un PowerPoint. Pero un PowerPoint como debería utilizarse en oratoria, es decir, no voy a presentar un PowerPoint, sino voy a presentar con el PowerPoint. Esa es la diferencia de matiz. Como decía antes Nuria, comunicar es una de las primeras frases del libro. Comunicar es depositar en los demás parte de ti, es entregar parte de ti mismo. Y voy a empezar por contaros alguna historia. Este es mi perro, es el protagonista de la anécdota de la página 17. Y hemos vivido desde el día 2 de mayo hasta hace muy pocos días. Bueno, pues él y yo, en una clínica veterinaria, porque ha tenido un problema bastante serio, bastante grave. Allí he tenido que preparar esta presentación, la presentación que tuve el día 9, las cosas de trabajo que han salido. Bueno, cualquier sitio es bueno si tienes voluntad de hacerlo. Una de las historias que os voy a contar, las 3 historias tienen que ver con esta estancia en una clínica veterinaria. La primera de las historias ocurrió un día en el que allí estábamos, él enganchado al suero, yo a su lado, y por un ventanal veía la entrada por donde entraban las personas a la clínica con sus animales. Entró entró una familia con un perro de aguas, como el de los Obama, como Bo, el de los Obama. Ya sabéis que soy friki Obama, o sea que es normal que sepa cómo se llama el perro, evidentemente. El otro día me preguntaron en un sitio, por cierto, que si iba a escribir sobre el perro. Bueno, ya veremos, tiempo al tiempo. El caso es que, bueno, pues esta familia llegaba con su perro de aguas, el perro tan feliz, moviendo el rabo, tan contento, llegaba a la clínica, y yo los vi pasar, mira qué bien, qué majos, tal y cual. Entraron para adentro y yo ya no sabía muy bien lo que ocurría, pero de repente entró alguien en la consulta en la que yo estaba y pregunté: ¿qué le pasa a ese perro que parece que está tan bien? Y me comentaron los veterinarios: pues han venido para deshacerse de él. El perro está bien, está sano, tiene 3 años, y sin embargo su familia ha decidido que ya no quiere tenerlo y han venido para que lo durmamos. Me pareció muy duro porque a aquel perro no le pasaba nada. Era un perro feliz que entró a una clínica veterinaria confiando en sus dueños y que de allí ya no salió. Yo misma, que estaba luchando porque mi perro, que también tiene 3 años, salvara su vida, pues la verdad es que me parecía absolutamente duro, ¿no? El que alguien pueda tener esa facilidad para deshacerse de un animal con el que ha convivido ya un tiempo. Pero no voy a juzgar. Cada persona, cada familia, tendrá sus razones. Otro día estábamos allí en la clínica y la clínica se llenó de todo lo contrario, porque resulta que llegó una pareja, él iba cargado con una caja enorme y con una perra, un Spaniel Bretón, y la mujer iba cargada con 2 perritos, con 2 cachorros como de mes y medio. Claro, pero es que en la caja había otros 6 cachorros, 8 cachorros en total de mes y medio, imaginároslo. Fueron la alegría de la clínica. De repente entraron allí, empezaron a repartir cachorros a todo el mundo, porque todo el mundo quería tener un cachorro en brazos y todavía sobraban cachorros. Era una pasada. La verdad es que
Fue una ilusión el decir, bueno, pues la vida sigue, ¿no? Y hay 8 cachorros que van a dar alegría, que van a dar energía, que van a dar una nueva vida también a una familia que los va a acoger o que los va a adoptar, etcétera, etcétera. Y de todas las historias que han pasado en estos días, también hubo otra más. Un día entró en horario que ya no era de la clínica, pero nosotros seguíamos allí, evidentemente, con el perro ingresado. Entró un señor con una perra en brazos y entró muy deprisa, con muchas prisas. La perra llegaba gritando desesperadamente. Eran unos aullidos terribles. Yo seguía allí en mi consulta con el perro al suero, sin saber lo que pasaba, pensando qué le habrá pasado a este animalillo que viene en tan malas condiciones. Y los gritos seguían, pasábamos una hora allí y los gritos seguían y ya alguien entró en mi consulta, uno de los veterinarios, y pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Dice, pues mira, que han traído esta perrita que se ha caído por las escaleras y algo se ha roto, que no puede mover de cintura para abajo, y por más que le estamos dando morfina, que le estamos dando calmantes, no hay manera de que se calme. Los veterinarios siguieron trabajando con ella, el señor seguía fuera esperando, era un señor mayor. Hasta mi perro estaba sobrecogido dentro de su enfermedad, estaba sobrecogido por los gritos que oía. Y yo me dio por salir a hablar con el hombre, porque le veía tan solo ahí esperando, con esa angustia que debía tener. Salí a hablar con él y me contó su historia. Me contó que era un taxista de Madrid, que durante 12 años había llevado a su lado, en el coche, en el taxi, a esta perra, que hacía todos los recorridos con él, que llevaban 12 años compartiendo carreras, y la perra pues ya con 12 años había caído y no sabían qué iba a pasar con ella. Fue tremendo porque fue otra de esas personas que entran en la clínica con un animal con todo el cariño del mundo y se van sin él. Y una hora más tarde tuvieron que dormirla también. Fijaros, historias de alegrías y de tristezas que ocurren a nuestro alrededor. Y yo os he contado unas que han pasado en este mes de mayo, ¿no? que he podido vivir. Pero hay muchas otras que están transcurriendo estos días y que las vemos en la televisión y que ocurren con personas y que ocurren en el maltrato, en la violencia de género, en las personas que se están quedando sin casa, en los negocios que cierran, en la gente que se va quedando en paro. Muchas historias que podemos contar. Y esa es la magia que tiene la oratoria, que tenemos la capacidad para contar historias y hacer que las personas pasen de un estado A un estado B. Y decía Dale Carnegie, que como sabéis era un maestro de la oratoria, de hablar en público, que cuando uno va a hablar en público, una cosa es lo que va a contar, lo que ha preparado para contar, otra cosa es lo que realmente cuenta y otra cosa es lo que le gustaría haber contado. Pero yo, reflexionando sobre el tema y sabiendo, además, teniendo algunos conocimientos de programación neurolingüística, lo que considero es que realmente cuando contamos una historia, contamos tantas historias como personas haya en la sala. Porque las historias con las que yo he comenzado y que os he contado, alguna más triste y alguna más alegre, cada uno de vosotros la ha vivido de manera diferente. Según su percepción, si le gustan los animales, si no le gustan, si ha ido alguna vez a una clínica veterinaria, si no ha ido nunca. Por lo tanto, contamos muchas historias, aunque contemos solamente una. Cada uno la va a percibir a su manera. Esa también es una gran ventaja de hablar en público, de la oratoria. Vamos a hacer un repaso, un recorrido por el libro. Y el libro empieza con unas herramientas de partida, herramientas básicas. Y mi partida, digamos, hablando en público fue a los 16 años. Espectacular estreno. Imaginaros, 16 años, ¿qué haría yo con 16 años hablando en público? Os preguntaréis. Estaba en un grupo ecologista, me mandaron a un colegio de Cuatro Caminos a dar una charla sobre medio ambiente. Todo fenomenal, estupendo, me había preparado la charla, entonces era perfeccionista, me voy quitando poco a poco. Y bueno, pues yo llegué allí con un carro de diapositivas, no había PowerPoint, no había ordenadores, no había nada de eso. Con lo cual, pues fui a aquel colegio con mis diapositivas perfectamente colocadas, todas numeradas, había dado la charla en casa, a los peluches, a mi madre y a mi hermano.
Bueno, todo estaba organizado, todo estaba preparado, un salón de actos, 300 niños, más o menos de 12 años, yo con 16, tampoco había mucha diferencia. Fui a colocar el carro de diapositivas en el proyector y pasaba como a veces pasa con las versiones de PowerPoint, que no coincidía. Con lo cual, cuando fui a colocar el carro, las diapositivas se dieron la vuelta y cayeron todas completamente al suelo. ¿Os podéis imaginar lo que ocurrió? 300 niños partidos de risa y yo cogiendo diapositivas como podía, colocándolas en el carro de diapositivas, ya no llevaba ningún orden, ya nada. La charla que estaba tan perfectamente preparada se convirtió en aquí una foca, aquí un niño, aquí tal, un niño. Un desastre. Pero de todo lo que nos pasa cuando hablamos en público se aprende. Y dentro de esas herramientas de partida, una de ellas desde luego es la inteligencia emocional. Esta diapo va por ti. Que dentro de poco va a tener un bebé en sus brazos. Esa inteligencia emocional que necesitamos para gestionar nuestras emociones cuando hablamos en público, para demostrar serenidad, para no tener nervios, para no tener miedos, para no tener ansiedades. Y cuanto más desarrollamos esa inteligencia emocional, mejor nos funciona para hablar en público. Y la programación neurolingüística, la segunda de las herramientas, que es ese manual de instrucciones de nuestra relación con los demás, que nos potencia, que nos mueve a hacer cosas, que hace que ante un público que tengamos delante podamos hablar en visual, en auditivo y en kinestésico, más sensorial, según haya más personas que son visuales, más auditivos o más kinestésicos, y que podamos llegar a todos los públicos que tenemos delante. Y la tercera de esas herramientas de partida serían las claves de la oratoria. Las claves que para mí, para la Escuela Europea de Oratoria, son las claves fundamentales: la naturalidad, la humildad y hablar desde el corazón. Naturalidad, la que tuve en una ocasión, que daba una clase en una escuela de negocios. Iba a dar comunicación interna, un tema bastante aburrido, y decidí hacer algo diferente. Y tan diferente como que entré hablando en suajili. Estudié suajili hace muchos años, después de un viaje a Kenia. Y entré en clase hablando en suajili, todos los alumnos ojipláticos mirando, y yo seguía hablando en suajili. Y ya me paré y les dije, ¿nos han dicho que la clase es en suajili? Pues tengo todo el PowerPoint en suajili. Y claro, ya la gente empezó a darse cuenta de que era broma y no era verdad. Pero fijaros que han pasado años de aquello y todavía en algún evento, en algún acto, en algún sitio me encuentro con alguien que me dice, oye, Mónica, ¿te acuerdas de mí? Me diste clase. Y yo me quedo así un poco parada y me dicen, sí, que hablaste en suajili. Digo, esa fui yo. Seguro que fui yo. Entonces, cuando utilizas la naturalidad, es decir, te comportas como eres y no te importa, si a alguien le pasa a caer mal, pues le caes, si es que da igual, no nos podemos preocupar por eso, ni por el sentido del ridículo. La humildad, la segunda clave de la oratoria, la necesitamos. Y recuerdo aquella ocasión en la que di una ponencia en Sevilla, iba a hablar en una mesa redonda, que sabéis que es mentira, las mesas redondas nunca suelen ser redondas. Era una mesa muy larga y a mí me tocaba sentarme en una esquina. Había una tarima enorme, gigantesca. Y yo coloqué 3 patas de la silla dentro de la tarima y una pata en el aire. Os podéis imaginar lo que pasó. Cuando me desparramé por el suelo completamente. ¿Y qué hace un público, un salón de actos lleno cuando alguien se cae? Reírse. Todo el mundo partido de risa. Ahí tienes 2 opciones. Te puedes levantar en plan prepotente y decir, pues ya no hablo aquí, voy a llamar a mi abogado. O puedes levantarte como hice yo, sacudirte y decir, pues anda, que como hable igual que me siento, lo llevamos claro hoy. Porque la segunda emoción que se produce en el público es la empatía. Todo el mundo dice, primero se ríe, la gente se ríe y lo disfruta, bien, la caída. Pero luego todo el mundo dice, ay, pobre lo que le ha pasado, si me llega a pasar a mí. Ya les caes bien, nunca mejor dicho. La tercera clave, por supuesto, es el hablar desde el corazón. Y el otro día me emocionaba con un grupo de diputados mexicanos dándole clase, porque claro, si la kinestesia, esa capacidad para transmitir emociones que tienen los kinestésicos, que son utilizan más el sentido del tacto, el olfato y el gusto, es habitual en España, en los países de Latinoamérica mucho más, con lo cual estábamos haciendo discursos desde el corazón y casi acabamos todos llorando, pero todos llorando, Fue súper emotivo, me tuve que hacer fotos con todos y cada uno de ellos para que se las enseñaran a sus madres en el México lindo y lo pasamos fenomenal.
Eso es transmitir con el corazón. Cuando tú transmites lo que llevas dentro, llegas a la gente. Escribir para hablar. Claro, a mí me gusta, y suelo decirlo, me gusta escribir aquellos libros que no he podido leer. Y lo bueno que tiene Escribe, Habla, Seduce es que no es un libro para hablar en público, sino que es un libro para escribir y hablar en público. Aparte de que lleve el plus extra de la inteligencia emocional y la programación neurolingüística. ¿Por qué se me va? Por lo tanto, se explica en el libro cómo escribir para hablar, porque no es lo mismo, porque necesitamos un lenguaje diferente cuando estamos leyendo un texto que cuando estamos escuchando a alguien. Las comas, los puntos, los tenemos que hacer con la voz. Es diferente, por supuesto. Tuve suerte porque mi entrenamiento para aprender a escribir para hablar fue a costa de 12 años en la radio, donde yo empezaba no teniendo nada de idea de radio, con Javier García Mateo, un gran profesional, que lo que hacía era, me preguntaba, me decía, entonces yo hablaba de medio ambiente, era periodista medioambiental, y me preguntaba, oye Mónica, cuéntanos, ¿cómo está el tema de las ballenas? Y yo empezaba a hablar de las ballenas en pleno directo, la luz estaba en rojo, quiere decir que estábamos en el aire, y él se levantaba con sigilo, salía del estudio y se iba a tomar un café. Y a mí me dejaba allí, hablando sobre las ballenas hasta que volviera. Que yo al principio estaba con un pánico, pero además el técnico que estaba detrás de la cristalera también estaba horrorizado. Porque decía, como esta se calle, la hemos hecho, porque en la radio no se puede dejar un segundo sin que hables. Con lo cual no tuve más remedio que ser capaz de improvisar. Y entonces ya me lo sabía, incluso a veces ya, aunque él no estuviera en el estudio, que la gente alucinaba, yo decía, pues es que no te puedes imaginar, Javier, lo importante es que son las ballenas. Y él no estaba hablando sola, pero la gente no lo sabía. Luego me hacía mi hermano la broma de que cuando tenía tanta obsesión con la luz roja de la radio, que cuando abría la nevera empezaba a hablar. Creo que eso era exagerado. Una de las cosas que vamos a necesitar escribir para hablar son los discursos. Discursos como los que ha escrito para Barack Obama, Jon Favreau, un chaval de 24 años que en 2004 se acercó a Obama en la Convención Nacional Demócrata, cuando Obama era solamente un senador poco conocido en el Partido Demócrata incluso, y él trabajaba para John Kerry, que era entonces el candidato a la presidencia, y le dijo, oiga, senador, ¿puede usted cambiar una frase de su discurso, que es muy parecida a una que tiene John Kerry en su discurso? Y Obama cuenta en sus memorias que miró como, este niñato blanquito viene aquí a decirme a mí lo que tengo que hacer, pero le debió caer bien, porque después, en el año 2005, lo hizo su escritor de discursos y ha sido jefe de discursos de Obama hasta hace muy pocos meses, que ha decidido cambiar su profesión y ser guionista en Hollywood. No sabemos qué nos deparará a Jon Favreau como guionista en Hollywood, pero ha debido pensar que como speechwriter, como escritor de discursos, si has escrito discursos para Obama, ya para quién más, ¿no? O sea, ya más allá no podías ir. Así que, bueno, ya veremos a ver si vemos alguna película de él en el futuro. También necesitaremos escribir ponencias, conferencias, aquellas cosas donde nos llamen para hablar, ¿no? Para contar algo. Eso sí, importante siempre preguntar quiénes van a ser tus destinatarios y tenerlo muy claro. Que no os pase, como le pasó a una que yo conozco, o sea, a mí, dando una charla a chavales de 15 y 16 años en Casa de Vacas del Retiro. Tema, cambio climático. Destinatarios, chavales de 15 y 16 años. Bien, yo preparé un vídeo estupendo sobre cambio climático, me pusieron una tarima, un atril, como este, yo estaba toda preparada esperando que llegaran los chavales y de repente me dicen, oye, Mónica, que ya vienen. Cuando yo veo entrar son niños de 5 y 6 años, cogiditos de la mano, empezaron a sentarlos en el suelo. Yo tenía una cara de horror, miré a los organizadores, hicieron el típico gesto que dice mucho, que es... Y yo dije, tengo una hora por delante, ¿qué les voy a contar? Yo ni siquiera tengo hijos. Bueno, claro, imaginaros, o sea, el vídeo no servía para nada, era absurdo estar detrás del atril, ni me verían, estaban sentadillos ahí, parecían minúsculos, sentados en el suelo, me senté en la tarima y empecé a hablar con ellos. ¡Hola! Mi nombre es Mónica y soy periodista. ¿Sabéis lo que es un periodista?
Y todos los niños, ¡no! Yo, bien, vamos, bien. Y escribo sobre medio ambiente. ¿Sabéis lo que es el medio ambiente? Y todos, ¡no! Aquí salimos mal. Bueno, escribo sobre animales. ¿Sabéis lo que son los animales? Y ya, yo tengo un pájaro, yo tengo un perro, yo tengo un canario. Bien, bien, hemos acertado con algo. Así que la charla que tenía preparada no sirvió para nada y me dediqué a contarles pues una historia sobre un guacamayo de Brasil del que había escrito un artículo y me sabía todo lo que había pasado y lo iba contando pues un poco novelado para los críos. Os aseguro que es el dinero que más me he merecido en mi vida, porque aquello fue un esfuerzo considerable, considerable. Así que vayamos preparados ante cualquier circunstancia cuando hablamos en público. Y que no nos pase esto, la muerte por PowerPoint, que hoy se habla tanto de ella, ¿no? La Death by PowerPoint, tan famosa, que preparemos unas presentaciones visuales que ya realmente llamen la atención y gusten a la gente. Utilizando todos los medios técnicos que tenemos, que hay muchísimos, pero hay que saber adaptarlos a cada circunstancia, y que todo esté previsto. Por mucho que nos digan, no, tú déjame el pendrive que ya lo hago yo. No os fiéis. No os fiéis. O sea, cualquier persona de la organización del evento tendrá buena voluntad. Pero como tú mismo, viendo que tu PowerPoint está perfecto y se ve completamente bien, nadie. También por experiencia. Y otras presentaciones públicas, muchísimas, que tendremos que hacer, pues ya sea como una presentación de un libro o cualquier otro evento. Por ejemplo, una charla del ascensor, un pechacucha. Ay, qué cosas eran esas. Bueno, luego hablamos de ello. Luego hablamos de eso. Otro de los apartados del libro es la importancia de observar a los demás, porque se aprende mucho de otros oradores. Cuando doy mis cursos lo digo, no solamente aprendéis de mí, aprendéis también de vuestros compañeros. Por lo tanto, fijémonos bien. Y aprendemos también, ahora que tenemos Internet y tenemos YouTube, podemos aprender de otros oradores también. En 2007 comencé a seguir a Barack Obama. Iba a escribir un libro sobre oratoria, un libro parecido al que ahora tenemos publicado. Que, por cierto, hemos traído ebooks impresos, que me encanta lo de los ebooks impresos, que lo oí el otro día. Es más moderno. Eso es más moderno, sí. Y ya se me ha ido el hilo, ¿de dónde iba? Observar a los demás. En 2007 comencé a seguir a Obama, y era me fascinó la figura de Obama, lo buen orador que era, cómo lo hacía, y por eso surgió El secreto de Obama, ¿no? En 2009. Pero es que siguiendo a Barack Obama conocí a Michelle Obama, que es mejor oradora que él. En 3 minutos que se sube a un escenario ya hace reír al público. Y es una gozada, es una historia, la verdad es que la historia de Michelle Obama es una historia de éxito, de una niña negra de un barrio, pues un barrio deprimido de Chicago, que ha llegado a estudiar en Princeton, en Harvard, y que después ha llegado a convertirse en la primera dama de Estados Unidos. Llegando a la Casa Blanca cobrando más dinero que Barack Obama en su trabajo, todo hay que decirlo. También podemos disfrutar de los discursos que nos trae el cine, discursos como el maravilloso que se da en Braveheart, el que da Mel Gibson, o discursos como el del Gran Dictador, quien no recuerda esa maravillosa película, o el discurso de Al Pacino también en Un día cualquiera. Es decir, hay muchos discursos en el cine que también son inspiradores y que también nos pueden enseñar, nos pueden ayudar. V de Vendetta, muchos. El Gladiator también hace una presentación de sí mismo maravillosa, algunos lo recordáis. Pues hay muchos discursos que de los cuales podemos aprender, y páginas como TED.com o las páginas de Toastmasters, donde también podemos aprender cómo lo hacen otros, porque se aprende mucho imitando a los demás. La tercera de las partes del libro es hablar para seducir. Bien, vale, ya tenemos escrito lo que queremos contar, pero ahora necesitamos seducir a las personas con las que estamos. Y la primera es adueñarse del escenario. No necesitamos ni quedarnos en una esquinita, ni quedarnos detrás del atril, sino ser capaz de movernos, de utilizar todo el escenario, adueñarnos de él, porque para eso está. Y como yo suelo decir en mis clases, el público no muerde. Bueno, no suele morder, espero que hoy no. Entonces podemos acercarnos a la gente y no pasa nada. Gestionando nuestras emociones. Sí, porque cuando uno quita el foco de sí mismo y pone el foco en los demás, cuando pones el foco en que lo que cuentas guste, ya se te quitan los nervios.
y las ansiedades y los temblores y todo lo demás, porque ya no estás pendiente de ti, ya no importas tú. Lo que importa son las personas que te están escuchando. Asumiendo, dice, la postura de neutralidad, esta postura física que yo estoy utilizando ahora, que es la postura de hablar en público, ninguna otra, como suelo decir en los cursos, vale, ¿no? Sino una postura en la que nuestras caderas están equilibradas y por tanto damos una buena imagen de lo que vamos contando, pero además que nos sirve para sentir esa neutralidad dentro de nosotros. Cuando se presentó El secreto de Obama, y no ha podido venir mi madre, pero entonces sí que estuvo, mi padre se ha venido, así que lo que cuente luego se lo va a contar. O sea que, pero bueno, les voy a contar la verdad. Y es que, bueno, pues preparé un PowerPoint sobre Obama, luego dimos tiempo a preguntas y hubo entre el público un señor que levantó la mano y dijo, pues yo creo que Obama no es emocionalmente inteligente. Y yo, postura de neutralidad, y yo, pues mire, me parece muy bien, cada uno tiene su opinión, yo llevo estudiando mucho tiempo a Obama, considero que sí es emocionalmente inteligente, y el señor, que yo considero que no, y tal, él seguía con su historia, así, unas cuantas veces, yo postura de neutralidad y tranquilidad. Claro, cuando acabó el evento, la que había perdido la neutralidad y venía remangada, era mi madre. Que vino en plan, pero hija, ¿cómo has dejado que te digan esas cosas? ¿Eh? Y yo, mamá, tranquila, que no pasa nada. Pero estas cosas pasan. Consigue que tu público vuele contigo. Conseguir que se enganchen desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. Una de las historias que suelo contar, y los que habéis estado en clase conmigo la conocéis, es la historia de Rómulo. Es un buen inicio. ¿Por qué? Vamos a comprobarlo. Rómulo es un rinoceronte que conocí hace unos cuantos años, vive en un zoológico en España, y cuando yo le conocí llevaba 23 años en un zoológico muy pequeño, tan pequeño que tenía una instalación que sería como esta aula, que para aula está muy bien, pero para ser instalación de un rinoceronte queda pequeña. No penséis en el cambio, Jesús, está bien como aula. Claro, ¿qué hacía este rinoceronte Rómulo durante 23 años? Dar vueltas. Dar vueltas una y otra vez en la misma dirección. Así estuvo durante 23 años. Cuando yo conocí a Rómulo, le habían trasladado a un zoológico más grande. En principio trataron de alojarle en una instalación grande que había para rinocerontes blancos y ponerle con otros congéneres. Pero Rómulo no quiso. Con lo cual tuvieron que hacer una instalación específica para él. Y claro, ¿sabéis lo que hizo Rómulo cuando llegó a su instalación? Pues empezó a dar vueltas. Lo que hicieron fue llevarle a terapia. Los rinocerontes también van a terapia. Y estaban contentos en el zoológico porque habían conseguido, según me contaban, que Rómulo empezara a dar vueltas en la otra dirección. Y pensaban que si seguían con esa terapia, quizá algún día consiguieran que Rómulo se pudiera desarrollar por toda su instalación y disfrutar de la tierra y de los troncos y de un charco de barro. Y algún día quizá coger a Rómulo y llevarlo al otro a la otra instalación, la instalación con los otros rinocerontes blancos, para que pueda desarrollarse con ellos. ¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros dando vueltas en la misma dirección? Como suelo decir, la inteligencia emocional y la programación neurolingüística son como un espejo, que cuando te miras puedes ver cosas de ti que puedes cambiar. Y ya no vale eso de, yo soy así, ya no puedo cambiar. Pues si alguien me quiere, me tiene que querer como soy. Pues peor para ti. Claro que tampoco vale eso que me llega a veces gente y me dice, oye, a mí me gustaría, Mónica, cambiar a mi novio. Digo, pues cámbialo por otro. Porque cambiar a tu novio no puedes. Como no quiera cambiar él, lo llevamos claro. Jugando con una voz kinestésica o con una voz visual conseguimos esa seducción de la oratoria. Y fijaros la diferencia cuando yo os estaba contando ahora la historia de Rómulo, que la estaba contando en kinestésico, es decir, bajo y despacio, con un objetivo determinado, y es que el mensaje que lleva la historia os llegue al corazón.
Y sin embargo, cuando contaba la historia de las diapositivas y cómo se me cayeron al suelo, lo contaba en visual, más alto y más rápido. Porque así es como contamos los chistes, las anécdotas, cuando algo nos pasa, divertido. Imaginaos que yo hubiera contado la historia de Rómulo deprisa y corriendo, pues el mensaje ni lo hubiéramos pillado. Necesitamos saber jugar con la voz kinestésica y con la voz visual para conseguir llegar mejor a las personas que nos escuchan. Enganchando, como decimos, al público. Y el otro día me llegaba por Twitter esta fotografía, un conocido la difundía por Twitter, y decía, esto es lo que estoy viendo en estos momentos. Estaba en una conferencia, y mi pregunta por Twitter también fue, ¿están tuiteando la conferencia o están aburridos? Claro, eran las dos opciones, o están jugando al Angry Birds o mandando mensajes, o están tuiteando, es emocionantísimo el tema, ¿no? Y la respuesta que me vino fue, no, lamentablemente está siendo un aburrimiento y la mayoría de la gente está desenganchada absolutamente. Bueno, pues por un lado, que esto no nos pase, es decir, que si la gente está así en una conferencia sea porque están tuiteando, y por otro lado que también seamos conscientes de que hoy ya no hablamos para un grupo, cuando hablamos en público para un grupo de 50, de 60, de 30 o de 100 personas, sino que además ya lo que decimos, en estos momentos se puede estar tuiteando y llega muchísima gente, o puede ocurrir como la conferencia que tengo en YouTube, la conferencia que di en Pamplona el 4 de marzo de este año, que eran un grupo de 60 personas las que estaban allí, pero ya la han visto 20.000 personas. Los habitantes de Calatayud. Increíble. Si alguna vez voy a Calatayud ya me sentiré como en casa. Pero los tengo que juntar a todos. Creo que no les sienta muy bien eso. Y claro, los tres tipos de lenguaje fundamentales para hablar bien en público. El lenguaje no verbal. Estos parece que están muertos por PowerPoint. El lenguaje no verbal, ese que hace que seamos congruentes, que si nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje paraverbal, la voz, y nuestro lenguaje verbal, el mensaje que decimos es congruente, entonces mostramos credibilidad a los demás. Por si alguien lo está pensando, les pasa mucho a los políticos hoy en día, en general, que les falta mucha credibilidad, porque precisamente no saben alinear sus tres tipos de lenguaje. Y cuando hablan a veces no les creemos. Estoy siendo buena, He dicho a veces. Y dominando el lenguaje paraverbal, el uso que hacemos de la voz. Tengamos la voz que tengamos. La voz no la podemos cambiar, pero sí podemos jugar con la voz para sacarle el máximo partido a nuestra voz. Así que aprovechémoslo. Y tomando conciencia de nuestro lenguaje verbal, de las palabras que decimos. No perros después de este punto. Es que el perro no sabía leer. ¿Comprenderlo? Y dejando a un lado esas dificultades para hablar en público, si lo hacemos con el corazón, si estamos hablando de algo que nos gusta, de algo que nos apasiona, fuera los nervios y las ansiedades, no existen, porque estás dando de ti, como decíamos al principio, y por lo tanto no nos tiene por qué preocupar. Es verdad que en España el sentido del ridículo que tenemos es muy grande. Y las mismas dificultades que tenemos para hablar en público son las que tenemos para hablar idiomas. ¿Sí? Claro, si me da vergüenza hablar en inglés, aunque lo haga mal, pues también me da vergüenza salir a hablar en público, porque pienso que me van a juzgar, todas estas historias, todos estos rollos que nos hemos metido en la cabeza, culturales, pues todo eso nos lo podemos quitar, limpiar de ahí y decir, bueno, yo voy a hacerlo lo mejor que pueda, ya está, no vienen los americanos, se chapurrean el español y ya está, y nos parece maravilloso que digan 4 palabras. Y sintonicemos con el feedback que recibimos, que seamos conscientes de lo que vamos percibiendo en el público. El otro día hacía un ejercicio en clase, que lo hago habitualmente, en clase de oratoria, en el que 3 personas salían fuera y cuando entraban y empezaban a hablar, cada por turnos, había algunos que atendían y otros no. El 50% de la clase no estaba atendiendo, pero después cuando les preguntabas a los oradores, decían los 3, genial, muy bien, me he sentido muy bien, estupendo. Pero si el 50% de la gente no te estaba ni mirando, pero no lo estaban percibiendo. Pues estaban tan preocupados de lo que iban a decir, de cómo se encontraban, de tal, que no percibían el feedback de la gente. Por lo tanto, necesitamos practicar eso. Practicar y practicar y practicar.
que todo hay que ensayarlo. Que no me habéis visto a mí en la consulta del veterinario ensayando, sola, con el perro. Sí, pero da igual, cualquier sitio es bueno, o conduciendo y vas diciendo la charla. Si no practicamos no nos sale. Y hasta los grandes oradores, y Barack Obama entre ellos, tiene que practicar, y cada vez que da un discurso tiene que practicar antes de hacerlo. Por lo tanto, no nos quedemos sin practicar. Para conseguir fluir, que es el objetivo fundamental, el conseguir fluir y que lo que estoy contando llegue. Y que me olvide del tiempo, de la temperatura, de mis problemas, porque cuando estoy hablando en público ya no estoy en mí, ya estoy pendiente de los demás. Voy a terminar haciendo un pechacucha. La misma presentación, una presentación similar a esta, se podría hacer en pechacucha. Y entonces, como a lo mejor hay alguno que no sabe lo que es un pechacucha, lo voy a hacer. Lo bueno de un pechacucha es que sabes que termina en 6 minutos 40 segundos exactamente. Así que eso es lo que me queda de presentación. Eso es lo que pretende un pechacucha, que el orador debe ser muy conciso porque las diapositivas van a estar exhibidas, van a estar expuestas simplemente 20 segundos. Por lo tanto, no puedes hablar más allá. En el momento en que la diapositiva pasa, tú tienes que seguir hablando. Steve Jobs en 2005 se hizo mundialmente famoso. Hasta entonces apenas le conocíamos. ¿Por qué? Porque a partir de entonces, a raíz de esa conferencia maravillosa que dio en la Universidad de Stanford, fue conocido a través de YouTube y el vídeo se vio en todo el mundo. Fijaros, una conferencia en la que llevaba las 3 claves de la oratoria de las que hemos hablado antes: la naturalidad, la humildad y el corazón. Y vamos a ver aquí las 3 partes del libro que hemos visto antes más explicadas, pero ahora contadas simplemente en 20 segundos. Entre ellas, como os decía, por supuesto, la inteligencia emocional, que es ese manual de instrucciones que habla de nosotros, de nuestras emociones. Y fijaros lo que dice Daniel Goleman, porque ya las capacidades emocionales son mucho más importantes que las capacidades técnicas. Y en las empresas se va buscando personas que sean buenas emocionalmente inteligentes, no inteligentes racionalmente. De esas hay muchas y nos podemos preparar para ello. También la programación neurolingüística, con esta maravillosa frase que me encanta, que el mapa no es el territorio, que cada una de las personas que estamos aquí tiene nuestro mapa y tenemos nuestras razones para hacer las cosas y son diferentes a las de los demás. Y esa frase nos da, por tanto, una gran tolerancia cuando hablamos en público. Y esas 3 claves de la oratoria, la naturalidad, la humildad y el corazón, que nos llevan a cualquier parte. Y cualquier cosa que te ocurra en un evento, si las sigues, puedes salir de ellas. Da igual que se apaguen las luces, que se apague el PowerPoint. Ocurra lo que ocurra, con naturalidad, humildad y corazón, sabes salir de cualquier situación. Escribir para hablar. Y decíamos antes que el lenguaje que utilizamos cuando hablamos es muy parecido al lenguaje de la radio, porque tiene que ser un lenguaje directo, porque no podemos hacer frases demasiado subordinadas, porque necesitamos unas pausas con comas y unos silencios con puntos para que nuestro auditorio nos escuche, nos entienda bien lo que queremos decir. Y una de las cosas que hacemos cuando escribimos para hablar son los discursos. Y hoy en día ya es una profesión la de speechwriter, la de escritor de discursos. Personas que contratamos para que nos escriban los discursos. Ya los políticos lo van haciendo y los grandes empresarios. Y a veces me preguntan, ¿es que no pueden escribirlos ellos mismos? Bueno, es que no tienen tiempo para hacerlo. Presentaciones visuales como las que hace Nancy Duarte, una de las mayores diseñadoras del mundo en presentaciones visuales. Y como ella bien dice, puedes tener la idea mejor del mundo, pero como no la transmitas, como no la compartas, como no la cuentes, sabe a poco, porque va a servir para poco, evidentemente. Y la charla del ascensor, que está tan de moda hoy en día para los emprendedores, de 30 segundos a 2 minutos, el tiempo que tardarías en subir con Rockefeller en un ascensor, le tienes ahí para contarle tu proyecto, para venderte a ti o para vender tu empresa. Una de las iniciativas que podemos hacer para aprender a vendernos. Y el storytelling, maravilloso, como la historia de Pinfu, una niña china que a los 8 años fue cogida por el régimen comunista de Mao y llevada a un centro de reeducación. A los 10 años fue violada, ni siquiera sabía lo que era una violación.
A los 25 fue deportada a Estados Unidos y en Estados Unidos se ha convertido en la vicepresidenta de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, 3D Systems, y además es asesora de Barack Obama en materia de tecnología e innovación. Qué maravillosa historia de superación, de esfuerzo, el que podemos contar cuando hablamos en público, la historia de Bing Fu, entre otras muchas, como os decía antes. Hablar para seducir, conseguir no solamente pasar a las personas de un estado A a un estado B, sino que salgan cautivadas, que salgan seducidas por el uso que has hecho de la voz, por lo que has contado, por todo eso que has dicho, pero que lo has dicho desde el corazón. Y cuando hablamos desde el corazón, las personas que tenemos enfrente también lo reciben de esa manera. Esa neutralidad de la que os hablaba antes, que es como si fuéramos un barco velero que va navegando por el mar, y que estamos expuestos a muchísimos vendavales, pero si clavamos bien los pies en el suelo cuando hablamos en público, sabemos en todo momento dónde están mis pies, dónde están mis piernas, dónde está mi cuerpo y dónde están mis brazos y mis manos. Y ya no tengo que pensar en otra cosa. Y conseguir que tu público vuele contigo con buenos inicios y buenos finales. Como decía Winston Churchill, el mejor discurso es aquel que tiene un buen inicio, un buen final y la distancia entre ambos es la mínima posible. Pues sí, conseguimos un buen inicio y conseguimos que la gente se monte en nuestro avión y con un buen aterrizaje bajan. Lenguaje, voz visual, voz auditiva, voz kinestésica, según la necesitemos, para llegar a todas las personas, por supuesto, que nos escuchan y que vamos a tener a los tres en cualquier auditorio en el que hablemos. Es más difícil beber agua cuando haces un pechacucha. El lenguaje no verbal. Espero, Nuria, que no salga así. Yo también. Que necesitamos para ser congruentes, como decíamos antes, ¿no? Transmitimos con nuestro cuerpo. En 7 segundos nos hacemos una idea de una persona, por lo tanto, desde que salimos ya estamos expuestos, ya están teniendo una opinión de nosotros. Y el lenguaje verbal, ¿qué es lo que decimos? Este es el diseño de la portada de Estás Comunicando, porque es importante también las palabras que utilizamos cuando hablamos. Y conseguir que las hagamos más conscientes, porque a veces con las palabras nos equivocamos y decimos cosas que no querríamos decir. Como veis, esto es un pechacucha. Son 20 diapositivas, pasan cada una en 20 segundos y el orador necesita tener la disciplina de estar hablando solamente el tiempo que dura esa diapositiva. Y además no callarse nunca, para eso me viene bien el entrenamiento de la radio. En total, 6 minutos 40 segundos de presentación. Y voy a terminar con una frase de la autora de Mujercitas, que me encanta, y que dice que un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Pues espero que Escribe, Habla, Seduce, pues os provoque ese provecho y que lo disfrutéis leyéndolo. Muchas gracias a todos, ha sido un placer.